Shalom, sean ustedes bienvenidos al Centro de Estudios y Comunidad Judía Nazarena de Erech Hashem. Es para nosotros un honor, un placer tenerlos aquí. Hoy, en este Shabbat, nos corresponde estudiar la Parashá Shelach Lecha, que significa envía tú. Y va de Números, capítulo 13, versículo 1 al 15, 41. La Haftarah, o sea, los profetas, abarca a Josué del capítulo 2, versículo 1 al 24, y también viene el libro de Isaías, capítulo 56, del versículo 3 al 7. En la tradición nazarena, la hermosa tradición nazarena, tenemos Hebreos del 11, 29 al 31, y tenemos Jacob, mal llamado Santiago, 2:25. Muy bien, hijos, vamos a tocar también los tópicos más importantes. Esta parashat, queridos hijos, engloba tres tópicos importantes. Número uno, el evento o el incidente de los 12 exploradores, los cuales fueron a explorar la tierra de Canaán antes de la conquista. Y el otro son leyes sacrificales. Y por último, las leyes relativas al tzitziyot, a los tzitziyot o tzitzit. Vamos a estudiar el primero y el tercer tema. Entonces recuerden, son tres tópicos. El primero son los dos exploradores, el segundo, leyes relativas al sacrificio, y el tercero, las leyes relativas al tzitzit. Vamos a estudiar el primero y el tercero. Muy bien, queridos hijos, vamos a hablar un poquito de esta parashá. Esta parashá es la parashá número 37 del año. Y consta, queridos hijos, de 1540 palabras hebreas, 119 versículos y 198 líneas de un rollo de Torah. Vamos a hablar acerca de esto. Muy bien, abramos nuestras escrituras, queridos hijos, en Números, capítulo 13, del versículo 1 en delante, el cual dice así. Y Hashem habló a Moshe diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un hombre, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Hashem, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y viene a su vez una lista. En el versículo 18 dice: y enviólos pues Moshe a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid por aquí, por el sur, y subid al monte. Y observen la tierra, qué tal es, el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. ¿Qué tal la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y qué tales son las ciudades habitadas, si son de tiendas o de fortalezas? ¿Y cuál es el terreno? Si es bueno o agreste, si en él hay o no hay árboles, y esfuércense y coged del fruto del país. Y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehobot, entrando en Emat. Y dice su recorrido, muy bien, versículo 24, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y llamóse aquel lugar Nahal Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, que significa el arroyo o el valle del racimo en hebreo. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. No pierdan de vista este número. Y anduvieron y vinieron a Moshe y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Kadesh, y dieronle la respuesta y toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron y dijeron, observen la declaración: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Este es un hebraísmo, hijos. Quiere decir la miel de los dátiles y la leche de las uvas de las cabras. Y este es el fruto de ella.
Mas el pueblo que habita esta tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fuertes, es decir, estaban amuralladas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Anac es un gigante. Y Amalek habita la tierra del sur, y el Hitita y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto a la mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moché y le dijo: subamos ya, luego, y vamos a poseerla, vamos a conquistarla, que nosotros podemos con ella. Mas los hombres que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron, es decir, insultaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También allí vimos a gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Muy bien, aquí lo vamos a dejar. Se ha postulado, queridos hijos, que el Eterno no estuvo de acuerdo en enviar dos exploradores. ¿Por qué algunos rabinos han llegado a esta conclusión? Por la forma en que está estructurado este versículo: envía a tú. Es decir, ¿la idea fue del Eterno o fue de Moisés? Algunos rabinos dicen que fue idea del pueblo y que posteriormente estos le comunicaron a Moisés y a Moisés le pareció una buena idea. Y que por lo tanto el Eterno no tenía esto en sus planes. Sin embargo, en una forma amorosa, como padre responsable que es, cede, a sabiendas que este incidente iba a tener consecuencias nefastas para Israel. ¿Qué opinan ustedes de este punto de vista? Les voy a leer un caso. Por ejemplo, el rabino Resh Lakish, un gran rabino de la época posterior al periodo bíblico, dijo lo siguiente: envía hombres, en Números 13:2, para indicar que Elohim le dio a Moisés la discreción de enviar a los espías. Resh Lakish leyó el recuerdo de Moisés sobre el asunto en Deuteronomio 1:23, que dice: la cosa me agradó mucho, en el sentido de que aceptar enviar a los espías agradó bien a Moisés, pero no al Eterno. Recuerden que en el libro de Deuteronomio tenemos el testimonio del profeta, y Moisés dice: me agradó mucho. O sea, que esto llegó de un evento externo, no llegó a través de Moisés mismo, no fue de Moisés, sino llegó de alguien más. Algunos rabinos dicen: llegó del pueblo de Israel, no del Eterno. Ahora, esta misma opinión se ve reflejada en el Midrash, donde se comparó las palabras de Elohim en Números 13:2 con el caso de un hombre rico que tenía una viña. Cada vez que veía que el vino era bueno, ordenaba a sus hombres que trajeran el vino a su casa. Pero cuando veía que el vino se había convertido en vinagre, les decía a sus hombres que llevaran el vino a sus casas. De manera similar, cuando Elohim vio a los ancianos y los dignos que eran, Elohim los llamó suyos, como dice Elohim en Números 11:16, reúneme 170 varones. Pero cuando Elohim vio a los espías y como más tarde pecarían, Elohim se los atribuyó a Moisés, diciendo en Números 13:2, envíalos tú. ¿Qué opinan? La idea fue del Eterno, fue de los hijos de Israel, y Moisés pecó, le faltó fe. ¿Qué opinan ante esto? Vamos a ver un texto. Vamos a ver un texto de quién vino esta idea. Deuteronomio capítulo 1, versículo 22. Juan, por favor, con voz fuerte. Y también versículo 23. Deuteronomio 1, 22 y 23. Y vinisteis a mí vosotros, todos vosotros, y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino, por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Muy bien, entonces, ¿de quién vino la idea de acuerdo a Moisés? Del pueblo,
del pueblo. Muy bien. Después de esto, el Eterno no presentó objeción alguna. ¿Moisés hizo lo correcto o lo incorrecto? Hermana Rivka, lea por favor Josué 2:1. Recuerden, hijos, que cuando ustedes quieren juzgar un acto en las Escrituras, es necesario que lo comparan con otro acto similar. Vamos a ver Josué 2:1. ¿Qué dice mi hermana Rivka? Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Muy bien. ¿El Eterno se molestó con Josué por haber enviado espías? No. ¿Por qué aquí con Moisés hizo? Supuestamente fue una falta de fe, de acuerdo a esta objeción. Mi hermano. Puede ser de que el pueblo le pidió a Moshe, pero Moshe, conociendo el carácter de Moshe, él tuvo que haberle consultado al Eterno. ¿Y Y Josué lo consultó? no, José no, son 2 espías nada más, pero en este caso estamos hablando de que el pueblo tenía como sus dudas de cómo es la Sí. tierra, Pero hijo, si usted me lo aplica aquí, aplíquemelo acá también. Tiene que ser pero consistente. puede ser que las razones sean diferentes, porque acá es el pueblo que está pidiendo y Josué los está mandando secretamente, nadie, no el pueblo se lo está pidiendo a Josué. Muy Entonces bien. está diferente Muy bien. Si el Eterno verdaderamente se molestó, ¿por qué no lo dice? ¿Hay algún versículo que diga que el Eterno se molestó por enviar 2 exploradores? Pero el mismo Eterno le está dando las órdenes, le está diciendo, recorre aquí, ve esto, ve aquello, ve lo otro. El Eterno asume también la orden. ¿Qué opinan ustedes? Muy bien. Entonces existen 2 puntos de vista. En mi opinión personal, yo no he visto en las Escrituras que el Eterno se haya molestado porque Moisés envió a los 2 exploradores. Y la base es el caso de Josué. Josué hizo exactamente lo mismo y el Eterno lo vio bien. No hubo ninguna objeción. De hecho, Josué como discípulo de Moisés hizo lo mismo que su maestro Moisés, porque Moisés ya había enviado exploradores. Por eso lo hace. Muy bien. Vamos a pasar a lo que sigue. Ok, hijos. Les voy a decir lo que dice un Midrash. Muy bien. Un Midrash equipara Números 13:2 en el texto donde dice, envíaos hombres, a Proverbios 10:26. Dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el flojo, el holgazán, a los que lo envían. Y Proverbios 26:6 dice, como el que corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. El Midrash enseñó que Elohim podía ver desde el principio que los espías iban a calumniar la tierra, como dice Jeremías 9:3. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Adonai. El Midrash comparó las palabras de Adonai en Números 13:2 de la manera en que el hombre rico lo hizo, como ya lo vimos en el caso anterior del vino. El Salmo 76:5 dice lo siguiente, los valientes de corazón están desprovistos de juicio. El Midrash enseñó que en este pasaje alude a los hijos de Israel, quienes por su prudencia se durmió al elegir a necios como exploradores de la tierra prometida. Aquí ya está el Midrash dándonos otro punto de vista. O sea, no fue malo enviar exploradores. El problema radicó en que se envió a la gente equivocada. Ya estamos aclarando más la situación, ¿verdad? Muy bien. Moisés confirma esta enorme resistencia dentro de su pueblo con las palabras.
y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Deuteronomio 32:20. Y lo comparan con Números 14:27. Ahora bien, ¿a qué hemos llegado? Bueno, la conclusión es la siguiente. ¿Fue una mala idea enviar 2 exploradores? No, porque después Josué hace lo mismo. Muy bien. El problema radicó en que se eligió mal. Se envió a la persona equivocada. Es como poner a la zorra a cuidar los pollos. Muy bien. O darle al águila a cuidar las gallinas. Las va a devorar. Entonces, esto fue lo que ocurrió. Muy bien. Ahora, verdaderamente, hijos, enviar exploradores puede verse como un acto de falta de fe. Vamos a volver a la posición original. Muy bien, miren hermanos, una de las cosas que ustedes van a notar, y esta es una concepción muy equivocada de muchos creyentes, creen que el Eterno tiene que hacer todo por nosotros mientras nosotros vamos a estar sentados. Es esa posición de que, hermanos, tenemos un problema, vamos a agarrarnos de las manos, todos juntos, y vamos a orar para que el Eterno actúe, pero no movemos ni un dedo, no hacemos nada. Ese tipo de posición, ese tipo de mentalidad es completamente erróneo, hermanos. Recuerden, ustedes van a hacer todo lo posible y el Eterno va a hacer lo imposible. El Eterno, ustedes van a hacer, queridos hijos, todo lo natural y el Eterno va a hacer todo lo sobrenatural. Les voy a poner un caso, y eso sucedió hace poco. Hubo un joven de Europa que vino a poner un negocio en Estados Unidos. Cuando se le terminó su visa, fue a migración y pidió de que se le renovara su visa para seguir continuando en su negocio. Le tocó un hombre que desde un principio lo vio mal. Lo trató mal, fue de una forma despótica, arrogante. Y le dijo que no. Y él se fue muy triste porque dijo, bueno, pues voy a tener que cerrar mi negocio y regresar a mi país. Pero al poco tiempo recibe una carta y le dice, su petición fue aceptada. Y se sorprende y cuando regresa a la cita donde le van a extender su visa, encuentra al mismo hombre que lo había tratado despóticamente. Y dijo, yo creí que me había rechazado. Y dijo, sí, yo lo había rechazado porque generalmente estos casos toman hasta 5 años. Pero yo no sé qué pasó porque desde que usted vino no me lo he podido quitar de mi mente, noche y día lo tengo aquí. Y para que eso se me quite y me deje en paz, aquí está su visa. ¿Qué sucedió? Él hizo lo natural y el Eterno hizo lo sobrenatural. Muy bien, hijos. Entonces, mis amados hijos, hemos aprendido que Moisés no pecó al enviar la gente. La idea del pueblo tampoco no fue mala, fue una idea prudente, fue una idea inteligente. Recuerden, hijos, que también existe la inteligencia popular, la inteligencia comunitaria. Por ejemplo, hijos, cuando nosotros oramos, usamos la fe comunitaria. ¿Por qué no oramos en singular? ¿Por qué todas nuestras oraciones están en plural? Muy bien, Iris, hija, ¿me puedes contestar? ¿Por qué las oraciones que hacemos, has visto el Sidur? Tú y yo lo leemos continuamente, todos nosotros leemos el Sidur y el Sidur siempre usa el plural. Nosotros, no dice yo, nosotros. ¿Por qué se usa la oración o la fe comunitaria? No, la fe es algo individual, es algo mío, nada más yo y yo nada más. ¿Por qué usamos la fe comunitaria al orar? ¿Por qué, Iris? Ah, pues siempre se ha dicho que la oración en comunidad es más poderosa, Muy ¿no? bien, hija. ¿Por qué es poderosa? Porque es como que es más oída a los oídos del Muy Eterno. bien, gracias. Muy bien. Les voy a poner el ejemplo, hijos. La oración comunitaria, al igual que la inteligencia comunitaria, tiene mucha fe.
se basa en lo siguiente. Mi fe está caída, he pecado, he cometido errores graves. No me siento digno de ser escuchado. Pero la fe de mi hermano Juan es grande. La fe de mi hermana Patricia es poderosa. Y cuando ellos están orando, al igual que yo, al mismo tiempo en la sinagoga, y que su oración es escuchada, la mía también va a ser escuchada, porque están utilizando el nosotros. Por eso es que la fe también es poderosa cuando oramos en plural. Yo les recomiendo, amados hijos, como familias, cuando ustedes atraviesen un problema familiar grave, un problema matrimonial serio, una situación económica muy estresante, ustedes oren en plural, oren en forma comunitaria. Está bien que oren en forma privada, no hay ningún problema, pero hay momentos en que los esposos tienen que orar juntos, que los hijos y los padres tienen que orar juntos. En este caso, queridos hijos, la inteligencia también es comunitaria. Hace tiempo, hijos, en un mall se puso una pecera redonda llena de frijoles. Y les preguntaron y le dijeron, si usted adivina cuánto es el número de frijoles que hay en esta olla, recibirá un premio. En realidad era un estudio psicológico sobre la inteligencia humana. Y aquí ponga, dejaron una especie de buzón, aquí ponga su estimado, cuántos frijoles hay aquí. Y notaron algo, hijos, vamos a poner una gráfica, que la mayoría, se empezaron a acumular los datos y había mucha gente que estaba aquí, poquita gente acá, pero cuando ustedes sumaban todos los números que la gente decía y sacaban un promedio, el promedio que toda la gente decía estaba muy cercano al número real de frijoles. Vamos a decir que ellos dijeran, eran 10,000 frijoles los que había en esa pecera. Y la gente dijo que había 9,986, el promedio. ¿Qué sucedió ahí? La inteligencia comunitaria dio con la solución. Cada uno de los individuos falló. Individualmente todos fallaron, pero en comunidad todos acertaron. Eso significa, hijos, que los líderes tienen que saber escuchar al pueblo, que no sean arrogantes, que no cierren sus oídos, que no los traten como si fueran niños o como si fueran descerebrados o gente con un retraso mental, sino que los traten como son, como adultos, y que los escuchen. Y de esa manera las congregaciones crecen y el líder también crece. Ahora, aquí tenemos el liderazgo de Moisés. ¿Moisés escuchó al pueblo? Sí, sí lo escuchó. ¿Era lo correcto? Sí, era lo correcto. Escuchar al pueblo es sabio, no es falta de fe. Lo que sucedió es que se escogió a gentes equivocadas. Eso fue el problema. Pero de ahí en más, todo lo demás estuvo bien. Muy bien. Entonces pasamos a lo que sigue, queridos hijos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver ahora lo que sucedió. ¿Cuántos días ustedes recuerdan estuvieron estos exploradores fuera? ¿Cuántos días? 40 días. No lo pierdan de vista, ¿eh? No lo pierdan de vista. Ahora vamos a ver el reporte. Me dicen ustedes cómo ven esta situación. Muy bien, vamos a ver el reporte. Ellos empezaron diciendo lo siguiente. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, que ciertamente fluye leche y miel. ¿Recuerdan ustedes lo que dijimos? Fluye leche y miel es un hebraísmo que significa la miel de los dátiles de las palmeras y la leche de las ubres de las cabras. Y este es el fruto de ella. Y aquí está. Vean, traen un gran racimo que entre dos hombres apenas pueden cargar. De hecho, hijos,
Les voy a decir como un dato curioso, cuando ustedes vayan a Israel van a notar que la agencia de turismo o la Secretaría de Turismo de Israel tiene como símbolo a dos hombres llevando un racimo. Muy bien, y es de este evento. Entonces, la prueba de que la tierra era buena, era fértil, ahí estaba. Claro que sí. Muy bien. Entonces ellos empiezan diciendo verdad. La tierra es buena. Muy bien. Pero vean después lo que dice. Muy bien. Mas el pueblo que la habita es fuerte y sus ciudades amuralladas y muy grandes. Obviamente, hijos, en aquella época las ciudades generalmente se edificaban en los cerros. ¿Por qué se edificaban en colinas o en cerros? ¿Por qué creen? Por la cuestión de la guerra, ¿verdad? Se construía la fortaleza, era más difícil para el enemigo subir y también colocar máquinas de asalto, por ejemplo, torres de asalto, escaleras, era más dificultoso que en un terreno plano. Cuando oyen esto, los hijos de Israel dicen, bueno, nosotros no estamos preparados para asaltar una fortaleza. No tenemos torre de asalto, no tenemos arietes, no tenemos esa técnica, no tenemos esa tecnología. Vamos a ver la reacción de Josué. Entonces, la intervención de Josué y Caleb, vamos a verla. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo, entremos, subamos y vamos a poseerla, vamos a conquistarla, podemos nosotros. Mas los varones que subieron, o sea, los otros 10 dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a insultar los hijos de Israel la tierra que el Eterno les había prometido. Y dijeron los exploradores, es una tierra que traga a los moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Muy bien. Capítulo 14. Vean cómo está ocurriendo ya un tumulto. Cómo el pueblo empieza prácticamente a amotinarse. Entonces toda la congregación empezaron a gritar y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y dijeron toda la multitud, ojalá muriésemos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriésemos. ¿Cuál es el problema cuando nosotros decimos cosas negativas? Capítulo 14, versículo 2. De números. Números 14, versículo 2. ¿Qué sucede cuando alguno de nosotros pide algo en un acto que en nuestros cabales, nuestra mente no está del todo bien? Ojalá muriese. Ojalá te murieras, mujer, estoy harto de ti. Te maldigo, hijo estúpido. Han oído ese tipo de cosas, ¿verdad? Me arrepiento de haberme casado contigo, mujer. Y el Eterno le dice, está bien. ¿Qué pasa si en el Sanedrín del cielo alguien contesta, amén? Así sea. Ese es el problema, hijos, cuando nosotros no podemos controlar nuestra ira, nuestra tristeza, nuestra frustración y decimos y hacemos cosas y puede que el Sanedrín del cielo diga amén. Y esto ocurrió, ojalá muriésemos en el desierto. ¿Ocurrió? Ocurrió. O sea, ellos dictaron la sentencia. Muy bien. Y fíjense lo que empiezan a decir en el versículo 3. ¿Y por qué nos trae Hashem a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean botín. ¿No es mejor volvernos a Egipto? ¿A quién están culpando ahora directamente? Al Eterno. Al Eterno. Y decían el uno al otro, hagamos un capitán, nombremos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel.
Cuando oyeron este horror, el shock fue tan fuerte para Aarón y Moisés que ¿qué hicieron? Cayeron sobre su rostro, ¿verdad? Obviamente en una acción de suma contrición y al mismo tiempo diciendo, ¿cómo es posible que este pueblo, después de haber visto tantos milagros en las puertas, ya entrando a la conquista, se echen atrás? ¿Ustedes cómo se sentirían como líder? Que hacen todo lo posible por su familia, por una congregación, por un grupo de personas, por una empresa, y en el último momento se echan para atrás por cobardía. Y, o sea, Josué interviene aquí. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Qué significa rasgar sus vestidos? Es cuando hay una señal de duelo. Cuando, por ejemplo, muere un familiar, su padre, su madre, su hijo, su esposa, su esposo, ¿qué se hace? Se rasgan los vestidos. Esto es una expresión de sumo dolor. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es una tierra muy buena. No dice tierra buena, dice ¿qué? Una tierra muy buena. Y si Hashem se agradare de nosotros, Él nos va a introducir en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra el Eterno, ni temáis al pueblo de esta tierra. Aquí viene algo interesante. Porque nuestro pan son, o sea, nos los vamos a comer vivos. No es literal, ¿verdad? Pero o sea, esto es fácil. Son nuestro pan. Ahora observen este pasaje. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Eterno. No los temáis. ¿Quién es el amparo? Aquí. Su amparo, en hebreo, tzel. Dejen ponérselo en hebreo. Ok. Tzel. Literalmente sombra. Muy bien. Dice su amparo, su sombra se ha apartado de ellos. O sea, había alguien o algo que los protegía. ¿Quién era ese algo o alguien? Vamos a ver, Isaías 3:2. Vamos a analizar la palabra cel. Ok, ¿qué dice? Isaías 32:2, perdón, hijos. Isaías 32:2, ¿qué dice? Y otro hermano o hermana me va a leer, por favor, Salmo 91:1 y 121:5. Salmo 91:1 y 121:5. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Muy bien, entonces nos estamos dando cuenta que la palabra tzel alude a un varón justo. ¿Está bien? O sea que entre el pueblo cananeo habitaba un varón justo, un sádic, de acuerdo a Isaías. Está utilizando la misma palabra. Ahora, ¿qué dice el Salmo 91:1? Mi hermana Ripka, con voz fuerte. Y mi hermana Iris, 121:5. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muy bien, ¿se fija? Muy bien. Ahora, el Salmo 121:5, ¿qué dice? Adonai es tu guardador, Adonai es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará el día ni la luna de noche. Muy bien. Entonces, queridos hijos, nos damos cuenta que el Eterno pone en las ciudades, en los poblados, en los países, gente buena para que de alguna manera la bendición y la protección del Eterno cubra ese lugar. Pero aquí dice que el amparo, la protección, ya se había retirado. Pregunta, ¿quién era? Respuesta, era Job. Recuerden que Moisés y Job
Son contemporáneos. Muy bien. Y cuando Job muere, ¿qué se quitó? Se quitó la protección. Por eso dice Josué, porque su amparo se ha apartado de ellos. O sea, el Eterno retira a Job para que de esta manera la protección que pesaba sobre la nación cananea o las naciones cananeas, porque eran varias, fuera quitado. Y de esta manera el pueblo de Israel pudiera conquistar. De eso está hablando Josué, porque su amparo ha sido quitado. O sea, podemos vencerlos. Ahora vamos a ver la reacción. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Entonces en ese momento ya las cosas estaban mal. ¿Querían apedrear a Josué y a Caleb nada más? ¿A quién querían apedrear? A Moisés, a Aarón, a Caleb y a Josué. ¿Y qué después de haberlos asesinado, cuál era el plan? Nombrar un capitán para regresar a Egipto. Vamos a ver si esta idea es descabellada. Muy bien. Regresar a Egipto. Suena un poco loco, ¿verdad? Pero si lo analizan, eso significa que estos 10 príncipes, estos 10 hombres que fueron allá, ¿les convenía regresar a Egipto? ¿Por qué les convenía? Porque tenían intereses. O sea, no todos los hijos de Israel la pasaron mal. Hubo gente oportunista, los famosos vendepatrias, ¿verdad? Los famosos traidores que escalan traicionando o vituperando a su pueblo. Eso ocurre en todos los pueblos, en todos los tiempos, en todas las naciones. Ustedes lo saben. Muy bien. Gente que favorece las invasiones. No importa que a su país lo destruya, no. Me importa que me beneficie. Muy bien. Parece que estos 10 varones estaban en esto. Ahora vamos a analizar cuál era la situación de Israel y cuál era la situación de Egipto. Egipto había quedado en ruinas, ¿verdad? ¿Cómo estaba su agricultura? Destruida. Muy bien. ¿Cómo estaba el ejército? Había sido eliminado bajo las aguas del Mar Rojo. ¿Por qué? Porque mientras el ejército egipcio siguiera intacto, los podía perseguir y traer de regreso. Entonces, ¿qué tenía que hacer el Eterno? Eliminar al ejército. Por eso fue lo último que eliminó. De hecho, el ejército egipcio estaba intacto todavía, hasta antes del incidente del Mar Rojo. Entonces, el ejército estaba bien. ¿Y qué tal podía ser? ¿Qué tal el poder? ¿El príncipe heredero había muerto? Sí, había muerto en la noche de Pesaj. Muy bien. ¿Y qué tal el faraón? Había muerto ahogado. Quiere decir que había un regente o había una nueva dinastía. Muy bien. ¿Qué es lo que necesita un regente o una nueva dinastía? Pero necesita primeramente establecerse en el poder. ¿Están de acuerdo? O sea, necesita justificar su poder. Por ejemplo, en Perú hubo un golpe de Estado completamente antidemocrático. ¿Qué es lo que ha tratado de hacer la señora que está al frente del gobierno? Tratar de justificar, ¿verdad? Revalidar su poder. Y está buscando formas de hacerlo. Pero mientras no lo logre, su destino es incierto. Muy bien. Entonces, esta es la situación de Egipto. ¿Qué pasa si yo llego a Egipto de regreso y le digo, ¿necesitas ayuda en la agricultura? Yo traigo agricultores de mucha experiencia. ¿Ocupas gente del ejército? Yo tengo gente que puede ayudarte a defender. En el poder, yo tengo autoridad, controlo a los hijos de Israel. A mí me siguen. Yo te ayudo a fortalecer tu poder. Ajá. Entonces esta gente le convenía regresar a Egipto. Por eso es que siempre había la tendencia de regresemos a Egipto. ¿Por qué? Me conviene.
Imagínense, ustedes están al frente de un país en ruina y llega alguien y les ofrece mano de obra para la agricultura, soldados para su ejército y ayuda a fortalecer su autoridad. ¿Cómo lo reciben? Con los brazos abiertos. ¿Qué quieres? Lo que tú quieras. Convenía. Eso era la mentalidad de esta gente. Pero para lograrlo tenían que desprestigiar a la tierra prometida. ¿Ok? Recuerden, hijos, siempre que ustedes oigan algo que los quieren desilusionar o alguien que los quiere cambiar su opinión de forma drástica, pregúntense qué tipo de intereses tienen. Muy bien. Entonces ya los iban a apedrear. Muy bien. Está, en este momento la situación ya es un motín. Está el motín. Están aquí 4 personajes solos. Josué, Caleb, Aarón, Moisés. Y están rodeados por una multitud que los van a apedrear. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió, hijos, es que aquí estaba el tabernáculo, se manifestó la gloria del Eterno. Ahora el Eterno interviene. De nuevo, hijos, ellos hicieron todo lo posible, ahora el Eterno va a hacer lo imposible. Ellos hicieron todo lo natural, ahora el Eterno va a hacer lo sobrenatural. Se aparece el Eterno y le dice, apártense, voy a destruirlos a todos. Grandes males, grandes remedios. Pero fíjense ahora lo que hace Moisés. Moisés vuelve a intervenir y le dice, Padre eterno, ¿por qué por el pecado de unos van a morir todos? Nada más son unos los que han pecado. Y acuérdate tú, y aquí lo dice en el capítulo 14, que tú pasaste entre la peña cantando y diciéndome los 13 atributos de misericordia. Ahora yo te pido, en base a los 13 atributos de misericordia, que tú perdones a este pueblo. Eso que tú dijiste en Sinaí, cuando pasaste cantando los 13 atributos, Adonai, Adonai, Rehem, Behanum. ¿Recuerdan esas palabras tan hermosas? Moisés se las pone y le dice, tú dijiste esto, perdónalos. ¿Cómo ven ustedes a ese abogado que tenemos? De primer línea, ¿verdad? De alguna manera, o sea, usando las mismas palabras del juez para tratar de cambiar el veredicto del juez. Muy bien, y de alguna manera el Eterno dice, está bien, está bien, está bien, pero aquí viene algo, hijos. Cuando nosotros pecamos, el Eterno puede perdonar nuestro pecado, pero las consecuencias se van a dar. ¿Sí me entienden, queridos hijos? Si yo destruyo mi matrimonio con adulterios, mi matrimonio va a quedar intacto y ya para siempre va a quedar dañado. Va a quedar dañado. Si yo menosprecio y deprecio las palabras de mi padre y de mi madre, ¿las cosas van a volver a ser como antes o la relación va a quedar dañada? No va a quedar. Sí. Es como romperle la ala a un pájaro. Aunque el pajarito sane, ya no va a volar igual de alto. Ya no va a ser. Y esto fue lo que ocurrió. El Eterno le dijo, bueno, muy bien. Ahora el Eterno utiliza las palabras de Israel. Moisés utilizó las palabras del Eterno para que las perdonara. Muy bien. Ahora yo voy a utilizar las palabras de Israel. Muy bien. Van a peregrinar 40 años en el desierto. Un año por cada día que estuvieron los exploradores. Los exploradores estuvieron 40 días explorando la tierra. Muy bien. Ustedes van a estar 40 años peregrinando en el desierto, año por día. Y van a morir en el desierto. Ustedes no van a entrar. Van a entrar sus hijos. Sus hijos van a entrar. Ustedes no. Ese es el castigo. Les perdono la vida, sí, pero bajo mis condiciones. Y esto, hermano, aquí habla de algo muy triste.
Una de las cosas, hijos, que ustedes como líderes de sus familias, como líderes de una congregación, es importante que busquen edificar la transferencia generacional. ¿Quién se va a quedar al frente de la familia cuando yo no esté? ¿Quién se va a quedar al frente de la congregación cuando la morá y el moré ya no estén? ¿Quién se va a quedar al frente? ¿Quién va a ser? ¿Verdad? ¿Quién? Y eso es importante, hijos, que ustedes como líderes no se consideren eternos, sino siempre piensen en que tienen que ceder la autoridad a la generación que viene. Podría ser Braulio, podría ser Oscar, podrían ser, o quizás el niño que tenemos aquí, Elías. No sabemos quién, pero llegado el momento se va a presentar. Recuerden una cosa, hijos. Una de las buenas formas de saber que alguien es un líder es que esa persona no quiere ser líder. Cuando el Eterno nombró a Moisés como líder para sacar a los hijos de Israel de Egipto, ¿qué hizo Moisés? Has elegido bien, Padre. Yo soy la mejor persona. ¿Eso dijo él? Dijo, no, has elegido mal. Sí, yo no soy el hombre adecuado. Yo no soy el hombre adecuado. Muy bien. Una de las formas, hijos, de saber que ustedes pueden llegar a ser un buen morá, una buena morá, es diciendo, yo no quiero serlo. Yo no soy digno. No estoy preparado. Eligen a otro. Elegiste a alguien equivocado, Padre. Elegiste al equivocado, a la equivocada. Yo no soy digna. Yo tengo muchas fallas. Hay gente mejor. Y es verdad. Puede que haya mejor. Pero el Eterno te eligió a ti. Por su misericordia. Y no te preocupes. Tú haz lo posible y el Eterno va a hacer lo imposible. Tú haz lo natural y el Eterno va a hacer lo sobrenatural. Y esto es lo que ocurrió. Muy bien, queridos hijos, si les gustó, por favor, compártanlo y que el Eterno les bendiga y shalom. Hemos llegado al final de esta conferencia. Si le gusta este humilde material, por favor, compártalo. Eso nos ayudaría muchísimo en llegar a otras personas. Muchas gracias.